Sábado 7 de marzo de 2026, segunda semana de Cuaresma. Dios te está hablando, escúchalo con amor. Del libro del profeta Miqueas, capítulo 7. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos envíe su Santo Espíritu para que nos ilumine y así podamos entender su santa palabra y la pongamos en práctica. En el libro de Miqueas hemos escuchado cómo se le pide a Dios: pastorea a tu pueblo con tu cayado. El cayado, explico, que es el bastón que lleva el pastor que cuida las ovejas. En la Biblia simboliza la guía, la protección, la autoridad pastoral. El profeta le pide a Dios que cuide a su pueblo como un pastor cuida a sus ovejas. ¿Y cómo cuida? Imaginémonos nosotros cómo va cuidando de los peligros que hay afuera, cómo la alimenta, o por decirlo más hacia nosotros, tal como cuida una mamá a su bebé. Así nos cuida Dios a nosotros. Dios no es un juez frío, es un pastor que conduce, que corrige, que protege. Luego dice: ¿qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad? La palabra iniquidad en la Biblia significa pecado profundo, maldad que se ha arraigado en el corazón, injusticia que rompe la relación con Dios. No se refiere solo a un error, sino a una vida torcida, lejos de Dios. Pero el texto dice algo extraordinario: Dios quita la iniquidad y pasa por alto la rebeldía. Los padres de la iglesia explican que esto muestra que Dios no se complace en castigar, Dios se complace en la misericordia. Luego dice: arrojarás al fondo del mar nuestros pecados. En la cultura bíblica, el mar profundo simboliza algo que desaparece pero para siempre. Porque cuando Dios perdona, no guarda rencor, no vuelve a sacar el pecado, lo elimina completamente. Que así también nosotros aprendamos a perdonar, decirle: Señor, enséñame a perdonar, enséñame a ser misericordioso como tú lo eres conmigo. Porque supuestamente a veces nosotros decimos: sí, yo te perdono, pero cuando a veces hay una pelea, vuelves a recordar claramente el día y la hora, cómo te hicieron, lo que te hicieron, y vuelves entonces a sacar en cara eso. Eso no es perdonar. No digo que hay que olvidarse, porque a veces no se puede olvidar las cosas fuertes que nos han hecho los demás. Pero perdonar, que no significa olvidar, sino incluso recordar, pero sin sentir rencor, sin sentir ira. Cuando tú recuerdas eso y no tienes ya ese fastidio, esa ira, entonces verdaderamente has perdonado. Pero esa gracia hay que pedirla al Señor. Y cuando estás tentada a decir nuevamente las cosas que te hicieron antes, solo para herir al otro, para vengarte, no, sopórtalo. No lo digas, guárdatelo. Eso es el verdadero perdón. A eso nos invita el Señor, a no guardar con rencor, a no volver a decir ese pecado, esa falla, esa falta que ya pasó hace mucho tiempo. No, y pídele a Dios que vaya curando tu corazón. Luego en el Salmo 102 nos invita a decir: el Señor es compasivo y misericordioso. Dios perdona, Él perdona todas las culpas. El salmista recuerda que la historia del creyente es historia de perdón. Dios va sanando cuando nos va perdonando. Sana nuestra alma y también sana nuestro cuerpo. Hay muchas enfermedades en nuestro cuerpo que vienen porque nosotros odiamos a los demás, vivimos sumergidos en la ira, en el resentimiento, en el rencor. Pero cuando nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido, Él nos perdona y nosotros curamos no solo el alma, sino también el cuerpo, porque el pecado deja heridas en todo nuestro ser. Pero Dios es el médico del alma y del cuerpo. Dios no nos trata según nuestros pecados. Él no nos trata como merecen nuestras culpas. Dios no actúa con una justicia estricta. Él actúa con misericordia. No va anotando, dice: a ver, tú mentiste, necesitas pagar esta culpa con esto. No. No es así Dios. Él no nos trata según nuestros pecados. Si fuera así, ya no existiéramos ninguno de nosotros. Pero su amor, su misericordia es más grande. Y ya lo dirá también el salmista: del porte del cielo a la tierra, o sea, quiere decir inmenso, o que cubre con la distancia de oriente a occidente. O sea, la misericordia de Dios es infinita. Entonces, queridos hermanos, juntos al salmista, digámosle: gracias, Señor, porque eres misericordioso conmigo, porque no me tratas según los pecados que he cometido durante toda mi vida. Tú me sigues bendiciendo. Gracias, Señor, porque eres tan misericordioso, eres tan bueno, y enséñame también a ser así de misericordioso con los demás. Luego el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, se nos muestra una imagen muy bonita, muy reconocida, esta parábola del hijo pródigo.
Según muchos santos padres, esta parábola es la más hermosa del Evangelio porque revela cómo ama a Dios. Y San Juan Pablo II decía que aquí se revela el rostro del Padre misericordioso, porque viene toda la historia, comienza un poco trágica. El hijo menor le pide la herencia al padre. Esto significaba en la cultura que antes de que el padre muere ya se le pide la herencia, es decir, que para mí mi papá ya estaba muerto, o sea, ya no existía, no me importaba. Eso era un acto de rebeldía profunda, muy grave. El hijo menor representa al pecador, al que se aleja de Dios, al que cree que será feliz pero sin Dios. Y luego dice que él vivía una vida disoluta. ¿Qué significa disoluta? Es decir, una vida desordenada, en el libertinaje, gastaba todo por cumplir sus placeres. Esa es la imagen del pecado que promete felicidad, pero termina vaciando el corazón. Y luego él se queda ya sin dinero, ocupó toda su herencia, y luego le toca trabajar. ¿Y de qué va a trabajar? Cuidando cerdos. Es interesante esto porque en la cultura judía no es cualquier cosa que se digan que van a cuidar cerdos. Uno puede decir, bueno, lo puedo hacer. Algunas personas viven de eso honradamente y está muy bien. Pero aquí viene algo interesante, porque en la cultura judía el decir cuidar cerdos es lo más humillante posible. ¿Por qué? Porque para los judíos el cerdo es un animal impuro. Para muchos de nosotros, no, el cerdo tiene tantas preparaciones ricas, deliciosas, que nos alimentamos del cerdo, pero para los judíos no. Es algo impuro, es lo peor que le puede pasar a un ser humano, que vaya a cuidar algo impuro, a los cerdos. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que el pecado lleva a la degradación total de la persona, a tocar lo más profundo, lo más hondo, la miseria más grande. A eso nos lleva el pecado. Luego dice que él tenía tanta hambre que quería comer las bellotas de los cerdos. Las bellotas o las algarrobas eran comida de los animales. El Evangelio quiere mostrar que el pecado rebaja la dignidad del hombre. El Catecismo nos explica que el pecado rompe la relación con Dios, oscurece la razón, esclaviza el corazón. Y luego de todo eso que estaba tocando fondo, ya no tenía nada, se pone a reflexionar. Y comienza la conversión de su corazón, porque es el despertar de su conciencia. Es el sentirme, si estoy lejos de Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no regreso donde mi Padre? ¿Por qué vuelvo a donde Él? Me arrepiento y ya no lo vuelvo a hacer. Y él vuelve ya arrepentido donde el Padre y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, es decir, contra Dios y contra el prójimo. Es abarcar todo el tipo de pecado, porque Jesús resume, en cambio, nuestra salvación, lo que debemos hacer es amar a Dios y al prójimo. En cambio, en el pecado, atentamos contra nuestra salvación y ofendemos a Dios y al prójimo. Dice San Ambrosio que esta frase nos recuerda el reconocimiento del pecado, tener un corazón sencillo, humilde, que reconoce, y el deseo de volver a Dios. Tal vez muchas veces nos ha pasado. Hemos caído en un pecado, hemos disfrutado, tal vez hemos vivido en eso ya por mucho tiempo, pero nuestro corazón dice, no está bien, tengo que volver a Dios. Tengo que regresar a hacer las cosas buenas y bien como se hacía antes, como me enseñaban antes. Y nos olvidamos que haciendo las cosas bien vivimos en paz, mientras que cuando se vive en el pecado se vive en la desgracia, en la desesperación. Y cuando viene el hijo, se acerca al papá, el papá sale corriendo y se lanza a los brazos. Supuestamente el papá aquí ya tuvo que haber sido un poco anciano, pero el detalle dice que él va corriendo. Es decir, que el padre corre porque el amor de Dios es más grande que nuestra miseria. No, de nosotros no se puede esperar esto. Alguien que te ha fallado y vuelve a ti, uno primero le mira con malos ojos, le hace malas caras. No, aquí la misericordia sale corriendo a abrazar, porque se arrepintió, porque quiere otra vez la salvación. Y vienen detalles bonitos. La túnica, el anillo, la sandalia, y todo tiene significado. La túnica significa que la dignidad vuelve a ser recuperada. El anillo, es decir, que pertenece nuevamente a la familia. Y las sandalias es la libertad. ¿Por qué? Porque los esclavos iban descalzos. Esto es decir, que Dios no solo perdona,
Él restaura nuestra dignidad de hijos, nos restaura, nos hace nuevos. Por eso es bueno regresar al Señor, porque vienen todas estas bendiciones. Pero dentro de todo esto aparece el hijo mayor, que representa a los fariseos o los que se creen justos, los que se creen santos. Y algunos de nosotros también podemos en algún momento parecer el hijo mayor. Su problema no es el pecado, es la falta de misericordia. Porque él tiene obediencia, él dice, yo te he obedecido en todo, yo he estado contigo, y está bien. Así debe ser, o sea, debemos cumplir los mandamientos, cumplir las obras de misericordia, buscar a Dios constantemente, pero, cuidado, alerta. ¿Y la misericordia cómo está? Porque podemos ir a misa, nos podemos confesar, podemos comulgar, rezar el rosario, leer la Biblia, que está muy bien, pero ¿y mi misericordia con el prójimo cómo está? Porque todo cae si es que yo no tengo misericordia con el que ha pecado, con el que ha cometido errores contra mí o contra otras personas. Si estamos juzgando, si estamos deseándoles el mal, entonces no tenemos misericordia, entonces no hemos entendido nada. Porque el Señor, Él mismo nos muestra con el ejemplo. Desde la cruz, Él tuvo misericordia de todos sus enemigos. No mandó a matar a nadie. Tuvo misericordia y nos enseña que así debe ser la misericordia aunque vivimos injusticias. Pero hay que tener misericordia con el otro. Entonces, queridos hermanos, ¿de qué nos sirve de que digamos, sí, yo cumplo todo, pero maltratamos al prójimo? No, el Señor hoy nos enseña, está bien que cumplas, pero falta lo otro, y la misericordia con los demás. Y el Señor aquí en la lectura le dice, todo lo mío es tuyo. Es decir, quien permanece en Dios ya vive en la gracia. Y debes alegrarte cuando un hermano vuelve y no juzgar, uy, ese es borracho, uy, que ese es mujeriego, y estás criticando y juzgando. No, más bien hay que rezar por ellos. También se nos enseña que la misericordia de Dios es infinita. Y eso nos da una alegría de la conversión nuestra y de los hermanos que se convierten. Bendito sea Dios, quienes dejaron su mala vida y ahora buscan a Dios. Y ahora son mejores personas, dejaron el vicio, ahora se comprometieron en vivir en familia, en buscar la paz, en ayudar a los demás. Alegrémonos por eso y no digamos, uy, ¿qué querrá ahora que viene aquí a la iglesia o que hace estas obras buenas? No, dejemos la envidia a un lado y demos gracias a Dios y pidamos por esas personas. Pidámosle a Dios que nos enseñe a tener un corazón misericordioso como el de Él, que así como Él nos tiene misericordia a nosotros, nosotros tengamos misericordia de los demás. Dios arroja nuestros pecados al fondo del mar, nos enseña las lecturas. Es decir, Él nos perdona si nos acercamos a Él. Dios aleja nuestras culpas de nosotros, no se vuelve a acordar. Y Dios corre a abrazarnos cuando volvemos a Él. Queridos hermanos, Dios no se cansa de perdonar, decía el Papa Francisco. A veces quienes se cansan de pedir perdón somos nosotros, pero Dios no se cansa de perdonar. A veces el demonio utiliza esta frase de que uno diga, uy, no, yo este pecado he cometido, nadie me va a poder perdonar, Dios no me va a perdonar. No, acércate. Él te puede perdonar si tú estás arrepentido. Él te perdona, acércate a la confesión y Él te va a perdonar. No digas, ay, es que yo voy a volver a hacer, entonces lucha por no volver a cometer ese pecado. Sé que es difícil, pero no te canses de seguir intentando. Si caes, vuélvete a levantar. Vuelvo a repetir, el Señor no se cansa de perdonarte. Por lo tanto, tú no te canses de buscar el perdón de Él. Y busca la confesión, busca la comunión, busca la Eucaristía, busca los sacramentos y busca la misericordia para dar a los demás. Pidámosle al Señor de la misericordia que arroje de nosotros todos esos pecados que aún no nos dejan acercarnos a vivir de la gracia de Él. Señor, danos un corazón misericordioso como el tuyo, que nunca más nos alejemos de ti, y si en algún momento nos queremos alejar, vuélvenos a traer hacia ti con tu amor, con tu misericordia. Abrázanos, Señor, no permitas que nos apartemos de ti. Enséñanos a ser misericordiosos. Si luchamos por todo esto, alcanzaremos la vida eterna. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el Santo Rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén.
vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.